tal? Soy Stephanie Pérez y le doy la bienvenida a este programa especial de TV UJAT, Canal 35.1. Como parte del ciclo de conferencias La Conquista, Disrupción Histórica y Socioambiental que organiza la Secretaría de Cultura, le llevamos hasta sus hogares la conferencia magistral titulada Tierra Jamás Descubierta, Encuentro, Conquista y Resistencia en el Mundo Maya. Esta, realizada por el especialista del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, Mario Humberto Ruz. Acompáñenos a verlo. Alguien me preguntó hace un momentito que por qué le puse Tierra Jamás Descubierta. Le digo, porque es una de las cosas que alegó Francisco de Montejo precisamente para lograr que le dieran un adelantamiento. Es decir, ¿por qué se le dice el adelantado? Porque en tiempos coloniales uno hacía un contrato con el rey diciéndole, bueno, yo voy a conquistar tal o cual parte, yo lo voy a pagar, ¿verdad? Y a cambio de eso, como me adelantas la gubernatura, ¿verdad? Para que yo sea gobernador, que pueda cobrar tributos, que tenga ciertas encomiendas, ahorita lo veremos. Entonces, entre las cosas que dice Montejo para quedarse con el adelantamiento, dice, porque esta es una tierra jamás descubierta. El área maya es un área mucho más extensa que va a ocupar desde la parte meridional de Tabasco y Chiapas hasta la frontera de Guatemala con Honduras y El Salvador, ¿no? Entonces, estamos hablando de un área que los arqueólogos han dividido en tierras bajas, tierras altas, etcétera, etcétera. No me voy a detener en eso, pero sí quiero señalar que aquí este mapa tiene un problema, y es que le falta un pueblo maya, ¿no? Que es uno que está situado aquí, entre San Luis Potosí y Veracruz, que son los huastecos. Los huastecos también son de la familia maya, ¿eh? Cuando hablamos de los mayas, estamos hablando de cerca de 30 pueblos distintos, 30 etnias diferentes, que hablan lenguas emparentadas. Por eso es la familia lingüística maya. Este gran tronco lingüístico tiene diferentes ramas, y por decirles algo, hay una rama que se llama la rama cholana, ¿sí? Donde están el chol, que se hablaba originalmente en Chiapas, ¿verdad? El chontal de Tabasco, que tiene algunas subdivisiones, algo veremos ahorita con la conquista, ¿verdad? El choltí y el chortí, ¿sí? Esas son 4 lenguas que se extendían como un collar desde esta parte. Aquí están los chontales, aquí están los choles, aquí estaban los choltís que desaparecieron y aquí quedan los chortís. La parte de arriba es la lengua maya yucateca o maya peninsular, porque eran los campechanos decían que por qué yucateca, ¿eh? Entonces lo que ahora se llama el maya peninsular. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estas regiones chontales, cholanas y yucatecanas. En 1511, esta expedición que ven aquí con color anaranjadito, es un grupo de españoles que sale de la costa del Darién, ¿verdad? Es decir, entre Panamá y Colombia, ¿sí? Y van a naufragar. Y en ese naufragio, ¿verdad?, van a venir recalando por la península de Yucatán, donde va a haber 2 sobrevivientes muy famosos, ¿verdad?, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Años después, en 1517, tenemos la primera expedición que realmente tiene como destino la península, que obviamente no la conocen, van a recalar por la parte de Cabo Catoche y luego van a ir tocando diferentes puntos, que es la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, ahorita veremos. Y en el 18, un año después, cuando Hernández de Córdoba les platica las maravillas que ya vio, entonces sale una siguiente expedición de Cuba, ¿verdad?, que va a ser la de Juan de Grijalva, que algo nos dice el nombre. Bueno, entonces, nada más recordarles un poquito la visión cartográfica de la época, ¿verdad? Esto es lo que se llama un portulano. O sea, uno dice, pues es un mapa. Sí es un mapa, pero un mapa
donde lo que se va a destacar son los puertos, porque es lo que se conoce, ¿sí? Entonces son los que utilizaban los marineros. Y la parte interior no se conoce y por eso se inventan, ¿verdad?, animales fantásticos o seres con 4 pies o con un solo ojo, ¿verdad?, los patagones, los cíclopes, las amazonas que se cortaban el seno. Aquí ven ustedes a alguien con un arco, es una amazona que se decía que se cortaban el seno para poder disparar mejor las flechas. Bueno, entonces, para que vean un poquito la imagen que se tenía de Yucatán. Y eso les va a explicar el por qué, ¿sí?, cuando los españoles navegan por estas partes y observan la bahía de la Ascensión, ¿verdad?, y después la parte de Honduras, y luego dan la vuelta, ven Laguna de Términos. ¿Por qué se llama Laguna de Términos? Porque se pensaba que ahí terminaba la isla de Yucatán, ¿verdad? Y entonces en los mapas posteriores ustedes van a ver que aparece Tris. ¿Por qué Tris? Porque es la abreviatura de términos. Entonces se ponía rapidito Tris, T-R-I-S. Entonces la gente le decía Isla de Tris. Esto es importante recordar porque veremos, hasta ahí llegaba Tabasco. Originalmente Tabasco incluía la mitad de la actual Isla del Carmen, que se va a llamar Isla del Carmen el día que se gana en una batalla a los ingleses que tenían invadido Laguna de Términos un 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, y por eso le van a poner Isla del Carmen. Les decía que en 1517, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, le ordena a Francisco Hernández de Córdoba armar una expedición para ir a buscar nuevas tierras, ¿no? Y Hernández de Córdoba, aquí lo ven en el mapa, va a salir de Santiago de Cuba, ¿verdad?, va a costear toda la isla y va a llegar, curiosamente, va con 3 naves, con 110 hombres, ¿verdad?, y supuestamente dicen que van a descubrir. En realidad, lo que se está haciendo en la época es atrapar indios para hacerlos esclavos, ¿no? ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que las Antillas prácticamente se despoblaron por las epidemias en muy pocos años. Entonces estos vienen buscando otras islas donde conseguir mano de obra, ¿verdad?, y van a recalar precisamente en la costa noreste de Yucatán. Y que dicen, le ponen Cabo Catoche. ¿Por qué? Porque preguntan a los indígenas dónde están y ellos dicen Incahuotoch, ¿no? Ven para la casa, para mostrarles, ¿no? Y entonces de ahí queda el nombre de Cabo Catoche, ¿no? Aquí van a conocer Isla Mujeres, ¿sí?, y ven una gran población que se supone que es Polé o Ecap, que eran los puertos de Chichén Itzá donde se comerciaba. Recordarán ustedes que aquí toda esta zona va a ser zona de comercio, que controlan. ¿Quién controla el comercio de la península de Yucatán? Los chontales de Tabasco, ¿verdad? Les decía que van a ver desde el mar una gran población que llaman el Gran Cairo, porque no habían visto nada parecido en las Antillas, es decir, están ante construcciones ya de piedra, construcciones grandes, ¿sí?, y en un pleito van a atrapar a 2 mayas, ¿sí?, Julián y Melchor, que van a ser conocidos como Julianillo y Melchorejo, que van a ser los primeros intérpretes. Van a aprender español y van a servir como intérpretes. Siguen dando la vuelta, van a llegar por aquí, a Campeche, ¿verdad? Y ahí oyen la voz castiliana, ¿sí? ¿Y qué es castiliano? Pues es castellano, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente ya tenía noticias de los otros 2, que como comentábamos, habían naufragado desde 1511, ¿verdad? Entonces van a pasar después de Campeche a Chacamputún, el actual Champotón, y ahí va a haber una gran batalla donde los van a derrotar los mayas, y por eso le llaman la bahía de la mala pelea. Fue mala para los españoles, no para los mayas, ¿verdad? ¿Ok? Y va a regresar por el otro lado, va a regresar por Florida,
que ya había conocido en 1512. A las 2 semanas de que regresan, muere en Cuba. Les puse una supuesta imagen de Francisco Hernández de Córdoba, aquí lo ven, ¿verdad? Aquí tenemos otra en Nicaragua, porque también estuvo en Nicaragua, pero vean ustedes, al año siguiente van a mandar una nueva expedición a Juan de Grijalva, y vean ustedes el Juan de Grijalva que nos vende Wikipedia, que es exactamente el mismo. O sea, Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva son lo mismo. Esa es la primera imagen que tenemos de un supuesto encuentro en Tabasco de Grijalva con el cacique Tabascop, ¿verdad? Ok, bueno, entonces decíamos, Juan de Grijalva viene al año siguiente, ¿por qué? Porque lo que dice Hernández de Córdoba es, son grandes pueblos, seguramente hay mucho oro, ¿verdad? Hay mucho dinero, o sea, te vean bien, es gente con policía, o sea, que se sabe conducir, y mandan una segunda expedición, que va a salir también de Santiago. Si se fijan ustedes, La Habana no era tan grande en ese momento, era mucho más importante Santiago de Cuba, ¿verdad? Y van a venir a exactamente pasar por el mismo lugar, pero ahora llegan hasta Cozumel. Cozumel es un lugar muy importante en la historia de la conquista del área maya. ¿Por qué? Porque siempre fueron bien recibidos en Cozumel, ¿no? El cacique siempre los alentó. De hecho, ahorita veremos Montejo, la primera fundación que hace va a ser enfrente exactamente de Cozumel. Entonces, desde ahí van a ver Tulum, van a ver Cabo Catoche, y siguen el derrotero de Hernández de Córdoba y más allá, ¿verdad? Por primera vez, entonces, vamos a tener gente que va a llegar a la zona de Tabasco, ¿sí? Lo que ahora conocemos como Tabasco, ¿verdad? Y es cuando van a ver la salida del gran río, al que van a denominar, en honor del capitán, el río Grijalva. Aquí les comentaba, para que vean cómo va progresando la imagen, ¿sí?, de Yucatán. Ya después de estos viajes ya se percatan de que no es exactamente una isla, pero sí todavía se considera que es una porción muy, muy adelgazada de tierra. Decía Tulum porque es lo que van a ver desde el mar y es lo que ayuda también a decir, es un pueblo grande como Sevilla. Hay que imaginar todos estos pueblos, o sea, lo que vemos ahora son los edificios centrales, pero todo esto estaba lleno de gente, ¿no? Todos los alrededores. Entonces decía, la conquista de Tabasco va a iniciar en el siguiente viaje que va a comandar un tal Hernán Cortés, que es lo que estamos conmemorando ahora, los 500 años de la llegada de Hernán Cortés, ¿sí? Acuérdense ustedes que en la expedición de Grijalva venían 2 capitanes manejando navíos, que eran capitanes muy importantes, un tal Francisco de Montejo y un tal Pedro de Alvarado, ¿sí? O sea, son los 2 que después van a ser los grandes conquistadores del mundo maya. Bueno, entonces, como todos saben, y aquí no me voy a entretener mucho porque zapatero a tus zapatos, Cortés va a enfrentar a los chontales en una gran batalla en Centla el 25 de marzo, que para los que leyeron al padre Ripalda recordarán que el 25 de marzo es el día de la Anunciación de María, ¿eh? Por eso es que después de que vence a los chontales, le pone al lugar Santa María de la Victoria, ¿ok? Bueno, entonces, decíamos que va a haber una gran batalla que ustedes oirán y leerán en Oviedo y demás, que había más de 35,000 indios. Créanle a los números como se le puede crear el pronóstico del tiempo, ¿eh? Es decir, hay que recordar que la gente tiende a exagerar los números porque tienen que obtener mayores mercedes del rey. Entonces hay que inflar.
Lo que sí es muy interesante es que es el primer enfrentamiento bélico de magnitud que tenemos en todo el mundo maya, ¿verdad? Ok, aquí está, les puse algo nada más. Dice que vienen con los rostros pintados de almagre. ¿Qué es el almagre? Que dicen vienen almagrados. Es el achiote. El nombre científico del achiote es Villa orellana. Entonces vienen almagrados, que es decir, se pintaban con achiote, de blanco y de negro, y decía vestidos acolchados con algodón. ¿Qué son esos vestidos? En realidad son las armaduras que se empleaban en la época, ¿sí? Es decir, es algodón doble, que era parte de lo que comerciaban los chontales con los que venían hasta Xicalanco. ¿Se acuerdan ustedes que los pochtecas que vienen desde el centro de México vienen a intercambiar productos? ¿Qué se llevan de aquí? Cacao. ¿Qué otra cosa? La sal de Yucatán, cueros de venado, cueros de jaguares o de felinos, miel, por supuesto, y plumas. Porque hay que recordar que los chontales van a controlar todo el comercio de plumas desde la Alta Verapaz. Y va a venir todo eso por los ríos. ¿Pero qué dejan a cambio? Se nos dejan pieles de conejo, ¿verdad? Dejan vestidos de algodón acolchado, es decir, las armaduras fuertes de algodón se hacían en el centro de México. Y traen también algunas otras curiosidades, cosas de oro, de cobre y demás, ¿verdad? Entonces, aquí está la descripción un poquito de lo que nos dice Bernal, como vienen con los rostros pintados, vestidos acolchados con algodón, grandes penachos de plumas, y dice Bernal, como perros rabiosos, atacaron al son de caracoles, a tambores y trompetas. ¿De qué eran las trompetas que había en el mundo prehispánico? El caracol eran caracoles, pero había trompetas y sacabuches, ¿no? De madera. Eran talladas en madera. ¿Okay? Bueno, ojo, ¿cuál es el armamento? Arcos, flechas, lanzas de madera aguzadas al fuego, hondas, piedras y espadas de navajas de a 2 manos, que eran exactamente unas, hagan de cuenta como si dijera yo un machete, pero tiene puntas de pedernal en ambos lados, ¿verdad? Pero obviamente vean contra qué se enfrentan, ¿no? Cotas de metal, escopetas, ballestas, ¿sí? Y los caballos. Que los caballos realmente, lo que dicen todos los cronistas, es que es lo que provoca más miedo entre los indígenas, porque nunca se había visto un caballo, ¿no? Y hay una cosa que es particularmente inusitada para los mayas chontales, el que las huestes de Cortés atacaran por la retaguardia. Eso no se acostumbraba en el código de honor de las batallas. ¿Okay? Entonces, es muy interesante, les digo, revisen a Bernal Díaz del Castillo, van a ver, por ejemplo, que pasa todo el día en la batalla y ya en la tarde ya se declara la victoria y lo primero que hay que hacer es curar a los caballos. ¿Y con qué los van a curar? Con la grasa que le sacan a los indios muertos. Los caballos son particularmente valiosos en la conquista. Recuerden que para estos primeros años se cambiaba un caballo por 12 indios esclavos. ¿Okay? Tan importante es traer un caballo que de eso depende lo que le va a tocar a uno después en el reparto. Porque si ustedes vinieron a la batalla con un caballo, les va a tocar una caballería de tierra. Si vinieron a pata, si son más iguales miserables, les toca una peonía, porque son peones. ¿Ok? Entonces, por eso son tan importantes los caballos, entre otras cosas. Bueno, ok, esta es la primera gran batalla. Ojo, aquí no hay ninguna fundación, porque luego nos dice, sí, ¿se acuerdan lo que va a decir Eduardo de Cárdenas en las Cortes de Cádiz, ¿no? Primogénita de la Nueva España. Tabasco es la primogénita. Es la primera fundación. No, en 1519 no hay ninguna fundación. Se nombra al sitio Santa María de la Victoria, pero no se hace el procedimiento legal para constituir un pueblo.
es decir, que hay que levantar un cabildo, hay que tomar posesión en nombre del rey. Eso se va a hacer hasta 1525, Juan de Vallecillo. ¿Ok? Bueno, aquí les puse nada más para que comparemos un poquito el tipo de indumentaria, ¿verdad? Lo que era el armamento, perdón, el armamento y las armaduras españolas de la época, y que vean lo que utilizaban los mayas de la época, ¿no? Entonces sí se puede uno imaginar la disparidad, ¿verdad? Sobre todo con el uso, insisto, de la pólvora y de los caballos. La famosísima escena de qué es lo que traen al día siguiente los chontales como tributo, ¿verdad? Regalan alimento, algunas piezas de oro y 20 mujeres esclavas, entre las cuales estaba nada más ni nada menos que Malinche, la Malinche, ¿verdad? Ustedes recordarán que la Malinche no era tabasqueña, ¿eh? Se supone que la Malinche viene del área de los Agualulcos, es decir, hacia Cuatza y por ahí Minatitlán, ¿verdad? Había sido capturada. Su idioma originario era el náhuatl, ¿sí? Náhuatl. Y luego va a aprender, como es cautiva aquí, aprende el chontal y de paso el maya, ¿sí? Que son próximos. Entonces, como Cortés ya se había traído a Jerónimo de Aguilar, ¿eh? Que entendía maya, entonces Jerónimo de Aguilar hablaba con la Malinche en maya y ella traducía al náhuatl, ¿verdad? Y de ahí pues pasaban al español. Entonces, en un inicio la traducción era triple. Recuerden que incluso en el siglo XVI hasta las confesiones se hacían con un intérprete. Así que si su pecho era una tumba y su trompa era un clarín, todo el mundo se enteraba de lo que había pecado. ¿Ok? La Malinche aprendió muy pronto el español, ¿verdad? Y entonces Cortés pudo prescindir de Aguilar. Por eso se le va a llamar durante toda la época colonial la lengua. Con la Malinche va a tener un hijo, se acordarán ustedes, Martín Cortés, el bastardo, o el mestizo como le llaman, y con su esposa, la marquesa Juana de Zúñiga, va a tener otro hijo que también se llama Martín Cortés. Ok. Bueno, ¿qué ocurre? Entonces ahí está batalla en Centla, Cortés les digo, pues, lo que hay, dice, no, pues aquí no me interesa, a otra cosa mariposa, y van a continuar su viaje. Pero hay que recordar que el territorio no va a ser conquistado completamente. Es decir, es la gran batalla, ¿sí? Se somete esa área de Centla, pero hay muchos señoríos, ¿no? Tabasco está dividido en señoríos, ¿no? Como la Chontalpa, como el propio Tabasco, con Potonchán y Xicalanco, como Acalan, ahora en Campeche, lo que se llama el Tigre y Zamcanac, ¿verdad? La región de los Cimatecas, ahorita vamos a verlos, y la región de los Zoques, que están por el área de Tapijulapa y Oxolotl. ¿Okay? Entonces, todas estas regiones van a ser conquistadas en diferentes momentos, pero va a ser una larga conquista, no crean. ¿Cuánto tiempo tardó en caer Tenochtitlan? 2 años, de 1519 a 1521, ¿verdad? El día de San Hipólito, agosto de 1521, cae Tenochtitlan. Tabasco terminó de ser conquistado, empezó, ya lo vimos, 1519, y la conquista va a acabar en 1564, ¿eh? Con los cimatecos. Y si nos vamos al resto del área maya, tenemos hasta 1694-97 la caída del Petén Itzá. O sea, estamos hablando de que precisamente por el hecho de que el poder estaba tan centralizado en el centro de México, va a sucumbir rápidamente toda la estructura. Lo mismo que va a pasar en el Perú, o sea, cuando hay estas estructuras hegemónicas de poder centralizado, con que caiga la cabeza, cae lo demás. Aquí, ahorita veremos, es un ir y venir, porque se conquista un señorío, se rebela el de junto, ¿verdad? Se cree que ya está conquistado, se vuelven a levantar. Okay. La conquista de Tabasco se va a iniciar desde Espíritu Santo, que es Espíritu Santo Guazacualco, es decir, el actual Coatzacoalcos. Y es donde va a haber un enclave español importante.
Con el tiempo, este enclave español se va a dividir en tres y tenemos San Ildefonso de los Zapotecas, tenemos a Coatzacoalcos y tenemos a Santa María de la Victoria. Pero los originarios conquistadores son de Coatzacoalcos, ¿verdad? Y esto lo vamos a saber gracias a una probanza que se levanta desde Coatzacoalcos en contra del adelantado de Montejo, tratando de mostrar que lo que dice Montejo que conquistó ya en buena medida estaba conquistado. Y aquí ven ustedes rápidamente, no me voy a entretener mucho, a qué lugares empezaron a conquistar. Las poblaciones más importantes son Copilco, ¿verdad? Y Cimatán, ¿ok? Entonces tenemos conquistadores destacados en el caso de Tabasco, van a ser Rodrigo Rangel y sobre todo Luis Marín, ¿no? Que va a llegar hasta Solosuchiapa. ¿Okay? Entonces Marín es un conquistador importante en esta zona. Lo que hay que recordar también es que, como les decía, la gente conquista, sale corriendo, se va a conquistar otra parte y los que se quedaron se vuelven a rebelar. En muchas ocasiones, pues gracias, muy gentil, los pueblos zoques, por ejemplo, tardan mucho tiempo en conquistar. El gran pueblo zoque era Teapa y el otro era Tecomajiaca, que ahora es un barrio de Teapa, pero originalmente era otro pueblo, ¿verdad? Y entonces lo que hacen los zoques es que queman sus pueblos cada vez que llegan los españoles y salen huyendo. Entonces no les dejan bastimento ni nada. Que eso va a ser parte del gran problema con Santa María de la Victoria. Que Santa María de la Victoria llega un momento en que no tienen nada que comer. Y nos relatan que en tiempos de Baltasar de Osorio, la gente sale del asentamiento de Santa María, que es junto a Xicalanco, es decir, como si ahorita fueran a cruzar el primer puente para Isla del Carmen, por allí estaba Xicalanco, ¿verdad? Entonces salían nada más en las noches o en las tardes en canoas a robar lo que podían para comer. Para que se den una idea de lo que es la representación de Tabasco en la época colonial, en las famosas relaciones histórico-geográficas, ¿no? Aquí está la sierra de Tabasco, que divide Tabasco de Chiapas, ¿verdad? Y aquí tenemos la representación de las grandes corrientes de agua que va a haber en Tabasco. Okay. Y era para mostrarles un poquito dónde estaba Santa María de la Victoria. ¿Okay? Que es en esta parte, aquí está el cauce principal del río de Grijalva, aquí está Laguna de Términos, entonces dan más o menos una idea de dónde estaba la capital original de Tabasco. ¿Eh? Que luego pues se va a ir moviendo, como ustedes saben, en un tiempo va a ser Tacotalpa la capital, en otro tiempo va a ser San Juan Bautista de Villahermosa. Ok, bueno. Aquí lo que nos refieren las crónicas y sobre todo las probanzas de méritos, ¿cuáles son nuestras fuentes para saber de estas conquistas? Como no hay una historia completa escrita dedicada específicamente a esto, como sí hay para el centro de México, lo que tenemos son las probanzas de méritos y servicios. Es decir, la gente escribe al rey detallando lo que hicieron en tal o cual situación para obtener algún beneficio a cambio. Esas probanzas son las que nos sirven para ilustrar estos procesos de conquista. Bueno, decíamos entonces que se va a hacer la primera conquista, las áreas de Copilco, ¿verdad? Pero también tenemos otras zonas importantes que son Chiltepec, ¿verdad? Que era un pueblo particularmente importante en el 16 y lo va a seguir siendo hasta el 18. Hay por ahí las descripciones de un pirata que además era un magnífico literato, que es el pirata Dampier, y él describe todo lo que había en Chiltepec. De veras, léanlo, es una maravilla leer cómo era Tabasco en esas épocas, ¿verdad? Y les decía, se va entonces a conquistar Chiltepec y luego se va a conquistar la zona Zoque, ¿ok? ¿Qué ocurre? Y eso está totalmente imbricado con la conquista de Yucatán, porque algo que no a menudo dejamos de lado
es que Tabasco se va a conquistar definitivamente en tiempos de Montejo, porque Montejo decide hacer la campaña de Yucatán desde Tabasco. ¿Sí? Ahorita que lleguemos a Yucatán lo veremos, pero recordarles que entonces va a haber un enfrentamiento serio con la gente de Coatzacoalcos, de Espíritu Santo, ¿verdad? Y Montejo, ¿verdad?, logra que lo nombren alcalde mayor de Tabasco, ¿no? Y con base en eso empieza la pacificación de Tabasco, apoyado sobre todo por su hijo Francisco de Montejo el Mozo. Recordarán ustedes que tenemos 3 Franciscos de Montejo: el padre, el hijo, no el Espíritu Santo, el tercero es el sobrino. Entonces, Montejo el Mozo se va a dedicar específicamente a la región de Atasta-Xicalanco, ¿sí?, que todo eso era parte de Tabasco, ¿sí?, que actualmente ya es Campeche, pero todo esto era parte de Tabasco. Y el lugarteniente del adelantado, que va a ser Alonso de Ávila, va a intentar someter a otros chontales, que son los del señorío de Izamcanac, que es el actual El Tigre, que se dice, que es un señorío particularmente grande. Controlaba, según Hernán Cortés, que pasó por ahí con su viaje a Honduras, controlaba 72 pueblos, o sea, era una parte muy, muy importante. Ok, bueno, aquí les puse algo que dicen, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, hay reportes de que en estas etapas de conquista los métodos eran particularmente violentos, incluyendo, por ejemplo, el aperreamiento. A los que se negaban a someterse, los aperreaban, ¿sí? Les echaban los perros, pero no en el buen sentido, sino en el malo, ¿eh? Es decir, dejaban mastines hambrientos y se los aventaban sobre todo a los caciques, ¿eh? Les decía que la última conquista tabasqueña va a ser Tecpan-Cimatán. Hay que recordar que tanto el área de Xicalanco, de la que hemos estado platicando, donde hacen el intercambio los pochtecas nahuas, ¿verdad?, como Cimatán, que está en la bajada de la sierra, son pueblos que tienen influencia náhua. De alguna manera son enclaves nahuas donde se hacen intercambios comerciales. Cimatán se rebeló durante mucho tiempo, no pudo ser conquistado hasta que en 1564, bueno, 1541, intento de parte del cuñado de Francisco de Montejo, que es Alonso López, ¿verdad? Por eso ahí les puse, condenó a ser devorado por mastines a un señor de Amatitlán, ¿verdad? Y porque había matado a un español y se quería alzar el dicho pueblo, es decir, rebelarse e irse a Cimatán. ¿Quiénes son los cimatecos? Esos que tienen que ver con raíces nahuas. Pues son Cunduacán, Coacuilteupa y Cimatán mismo, ¿verdad? Pero van a ser totalmente diezmados por epidemias y se van a someter en 1564, y nos dice el alcalde mayor de don Diego Quijada, que hace una visita, que no quedaban ya ni 200 indios y estaban todos, dice, con las carnes de fuera y totalmente comidos. Con esto se termina la conquista oficial de Tabasco. Pero lo que es interesante es que al mismo tiempo ya había empezado la conquista de Yucatán. Aquí hay que recordar que en el caso de la península de Yucatán vamos a tener 5 enclaves españoles importantes, ¿verdad?, que van a ser Mérida, Campeche, que es el primero, Mérida, Santa María de la Victoria, es decir, Tabasco, luego vamos a ver Valladolid y Salamanca de Bacalar. Cuando llegan los españoles, en el caso de Yucatán, se han podido identificar de menos 16 señoríos distintos. Y esto es muy importante, porque va a haber diferentes actitudes frente a la conquista. Hay autores como Isabel Fernández Tejedo, que dice que es muy claro ver cómo los que se rebelan contra los españoles son los mayas antiguos, mientras los que se someten son los descendientes de los itzáes, es decir, los mayas más recientes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las primeras llegadas de Hernández de Córdoba y de Grijalva
van a ser por esta área que corresponde precisamente al señorío de Ecap, ¿verdad? Que incluye Cozumel, Isla Mujeres y toda esta parte donde ahora está Cancún, Tulum y demás, ¿verdad? Entonces, aquí ven ustedes, más o menos les voy a rapidito a señalar de los más importantes para el proceso de conquista. Van a ser la provincia de Tutulxu, que va a ser totalmente aliada de los españoles, ¿verdad? Y la provincia más resistente va a ser la provincia de Sotuta, donde está el famoso cacique Nachi Cocom, que se va a enfrentar con los españoles. Primer intento de conquista, 1527. Montejo ya tiene el adelantamiento, ¿verdad? Y entonces va a entrar por esta área, ¿sí? Lo que ya se conoce, Cozumel, Xel-Há, incluso Montejo trata de atraer para su ejército a Gonzalo Guerrero. Y le manda una carta que Gonzalo Guerrero contesta negándose. Entonces, aquí van a ser el primer asentamiento español. Xel-Há, los que conozcan Quintana Roo, se acordarán de Xel-Há, que era un lugar maravilloso antes de que lo hicieran Hollywood con sus delfinitos, ¿verdad? Los que somos viejitos lo conocimos todavía con peces endémicos, ¿verdad? Entonces, aquí van a llegar y van a empezar a hacer este recorrido por las poblaciones grandes. Todas estas van siendo batallas, esta es particularmente difícil, Chahuajá, ¿verdad? Y luego, aquí se tardan 3 meses en hacer este recorrido porque van batallando y vuelven a salir por Polé. Aquí Montejo dice esto, estos pueblos no tienen nada, no tienen oro, hay que moverse para otro lado, y entonces él decide ir por mar, ¿verdad? Se embarca y va hacia abajo y manda a Alonso de Ávila a que vaya por tierra hacia el sur, que es la Bahía del Espíritu Santo, actual Chetumal. Aquí hay una estrategia muy interesante. Gonzalo Guerrero les manda cartas a los dos. En una le avisa a Alonso de Ávila que pues ya deje de seguir bajando porque Montejo ya se murió, y a Montejo le manda lo mismo diciéndole que Alonso de Ávila está muerto. Entonces Alonso de Ávila se la cree y regresa. Montejo va a seguir bajando y va a llegar hasta Honduras. Bueno, eso es muy interesante. Gonzalo Guerrero va a estar en el sur, hacia el señorío de Chactemal, ¿verdad? En esta zona, ¿eh? Pero se va a mover hasta Honduras. Incluso Gonzalo Guerrero muere en Honduras en una batalla contra Pedro de Alvarado, porque estaba ayudando a la estrategia de esta zona para defenderla, ¿no? Como era español y conocía bien las estrategias, por ejemplo, todo lo que son los setos con palos aguzados para que cayeran los caballos y demás, los diseña Gonzalo Guerrero. Va a haber un segundo intento que va a ser 1530-1535, o sea, después de que Montejo se va hasta Honduras, decide que ya no tiene con qué, se va a esperar, vuelve a juntar dinero y este dinero lo consigue a través de un comerciante, Juan de Lerma, al que le vende, ¿qué creen ustedes? Indios, esclavos. Entonces, con eso consigue financiar el segundo intento conquistador, que va a ser 1530-1535, pero ahora no va a ser desde el lado oriental, sino del lado occidental. Y para esto, ahorita regreso a esta, ¿verdad? Pero para esto va a apoyarse con los xicalancas, ¿no? Es decir, con los comerciantes de Xicalanco, los que dijimos que estaban en la orilla de Laguna de Términos, ¿verdad? Son los que van a apoyar a Montejo, ¿okay? Entonces los xicalancas fueron los que proveyeron de todo el apoyo a las tropas de Montejo. Esa es la zona por donde estaba Xicalanco, ¿verdad? Y era para pasar a la zona ya tierra más firme hacia Champotón, ¿okay? Decíamos entonces que va a haber este segundo intento, 1530-35, que en buena medida, más que de Montejo mismo, va a depender de su hijo, Francisco Montejo el Mozo, ¿verdad? Que va a fundar San Francisco de Campeche
y luego va a marchar sobre Mérida. ¿Sí? 1542, que se acuerdan ustedes que le ponen Mérida porque les parece que se asemeja a el gran asentamiento romano de Mérida en España, y luego va sobre Chichén Itzá, y ahí va a fundar Ciudad Real de Chichén Itzá. Los Itzáes de Chichén Itzá los toleran unos 6, 7 meses, y después cuando empiezan con sus exigencias de tributo, los echan para afuera. Y se va a ir a refugiar a Silam, donde hay incluso una pirámide bastante grande. Ese es por el lado de Francisco Montejo el Mozo. Pero como todavía no calculan bien distancias ni demás, Montejo padre manda a Alonso de Ávila, su lugarteniente, ahí te vas a Chetumal, ¿no? Y entonces atraviesa todo esto con el apoyo, ojo, de Tutulxiu, ¿sí? El cacique del señorío Xiu, ¿verdad? Va a atravesar y ahí van a fundar Salamanca de Bacalar. Como ven, todos son Salamancas o ciudades reales. Y son Salamancas porque Francisco de Montejo nació en Salamanca, España. A ver, bueno, entonces decíamos, él va a llegar hasta esta parte, pero va a tener que abandonar por la resistencia de los mayas y va a viajar a Honduras y se va a pasar 2 años en el viaje. Esa segunda expedición fue totalmente, terminó en una catástrofe. Montejo hijo tuvo que salir huyendo de Silam, Montejo padre salió huyendo de Champotón, ¿verdad? Alonso Dávila acabó en Honduras después de años. Entonces ahí Montejo dijo, no más. Van a pasar 5 años para que haga un tercer intento, ¿verdad? Y ese tercer intento, que va a ser el exitoso, la tercera es la vencida, ¿verdad? Esto se va a dividir ya el territorio para la conquista entre Francisco Montejo el Mozo, Francisco el Sobrino y, según Landa y según Fray Bartolomé de las Casas, el peor de los conquistadores del área maya, que fue Gaspar Pacheco, ¿no? Que eran particularmente crueles, ¿no? Aquí tenemos, les decía, ya la conquista de Campeche, el asentamiento en Mérida, que va a ser el Mozo, ¿sí? Y el sobrino va a viajar de Mérida a Valladolid. Y desde Valladolid, los Pacheco, que son Gaspar y su hijo, van a avanzar sobre Bacalar, para que se den una idea de cómo se supone que era Mérida, ¿verdad?, en los tiempos de su conquista. Pero ojo, hay que recordar que Mérida ya estaba más bien despoblado, o sea, había sido una ciudad importante en la época del Clásico, pero ya para el posclásico estaba un poquito abandonada. Sin embargo, Landa describe que era una ciudad magnífica, incluso deja algunos dibujos sobre Mérida. Y aquí les puse un poquito cuáles son las Salamancas y las ciudades reales que hemos visto. La primera entonces, 1527, en el primer intento conquistador, va a ser Salamanca de Xel-Há, que funda el adelantado Montejo. Después, Alonso de Ávila, cuando Guerrero le dice que Montejo ya se murió, sale de ahí y se va más arriba, a un lugar más salubre, y va a fundar Salamanca de Xamanjá, hoy Playa del Carmen, ¿verdad? Después viene Salamanca de Xicalango, que va a fundar Francisco de Montejo el Mozo, Salamanca de Acalan, Alonso de Ávila, Salamanca de Campeche, el propio adelantado Montejo, y luego tenemos las ciudades reales, ciudades y villas reales. Recordarán ustedes que el nombre de ciudad real no necesariamente tiene que ver con la categoría del asentamiento, porque en la época colonial solamente las habitadas por españoles podían llamarse villas, ¿verdad? Las habitadas por indígenas de la República de Indios, sin importar su tamaño, eran considerados pueblos. Tenemos el caso, por ejemplo, muy notorio de Chiapas, ¿no?, donde la Gran Chiapa, que es el actual Chiapa de Corzo, que se llamaba Chiapa de Indios, que según Bernal eran los guerreros más belicosos de toda la Nueva España, tenía 3,000 casas, mientras que la otra Chiapa, Chiapa de los españoles, la actual San Cristóbal,
tenía 150 vecinos. Y sin embargo, la primera era pueblo y la segunda era villa, porque es la categoría según los habitantes, no necesariamente el tamaño. Bueno, decíamos entonces, el segundo intento van a ser las fundaciones de la Villa Real de Chetumal, Ciudad Real de Chichén Itzá, que es donde estuvo Francisco Montejo, de ahí les dije, salió a Silam, ¿verdad? Y en el tercero ya van a estar San Francisco de Campeche, 1541, Mérida en el 42, y luego Valladolid en el 43 y en el 44. Recuerden ustedes que Valladolid es el lugar donde va a haber la última gran revuelta de esta zona oriental de la península. En 1543 se levantan los indígenas de la provincia de los Cupules una noche de luna llena, noviembre, día Chimí, día de muerte, ¿verdad? Matan a los españoles que estaban allí, matan a los indígenas que servían a los españoles, aunque fueran mayas, matan a los perros, matan a los gatos y arrancan de cuajo todos los árboles de Castilla, ¿no? Porque la idea era arrasar con todo lo que fuera español. Y a raíz de eso, después de que se logra aplacar la rebelión, cambian de lugar a Valladolid, que es el que actualmente conocemos, ¿verdad?, en la provincia de Copul, en un sitio que se llamaba Saquí. Y el último que va a fundar de toda esta región va a ser Salamanca de Bacalar, que después se va a trasladar a Payo Obispo, que es el actual Chetumal. Nada más recordarles que Francisco de Montejo va a tener un gran pleito con Pedro de Alvarado para quedarse con el territorio maya, que va, él, pues lo que les decía, él alega que aquí se habla una sola lengua, que es un solo sitio, perdón, por esto salió muy claro, que es un solo sitio de comercio, ¿verdad? Y entonces pide Yucatán, Tabasco, parte de Guatemala, Chiapas y Honduras, ¿ok? Y él va a alegar en unas probanzas espléndidas que hace, ¿verdad?, que todo esto es una unidad sociocultural, dice, porque hablan la misma lengua, se consideran y son considerados distintos de los naturales de otras tierras y mantienen a través de sus vías fluviales y sus costas un comercio continuo, ¿verdad? Entonces dice, esto es una sola región, este mundo maya, que en realidad está hablando de las tierras bajas del mundo maya, las tierras altas quedarán fuera de sus pretensiones y son las que va a manejar Pedro de Alvarado. Bueno, lo que pasa es que Yucatán va a ser capitanía un tiempo, pero después va a pasar a ser gobernación. ¿Se acuerdan ustedes que esto tiene que ver con el hecho de los límites jurisdiccionales? Es decir, ¿por qué una gobernación? ¿Por qué Yucatán es gobernación y no es solamente una alcaldía mayor? Porque dada la distancia con el centro del virreinato, que va a ser la Ciudad de México, Tenochtitlan, ¿ya?, entonces se supone que los procesos civiles tardarían mucho en resolverse. Entonces le da autonomía para resolver las cuestiones civiles localmente y solamente las judiciales de mayor importancia se van a tener que llevar hasta el centro de México. Eso por la parte civil. Y por la parte eclesiástica, ¿sí?, lo que son los procesos menores, que eso es muy interesante en el caso tabasqueño, hay documentación muy valiosa, ¿verdad? Los procesos inquisitoriales menores, como pueden ser cuestiones de superstición y demás, se pueden tratar localmente, pero las que yo son idolatrías, brujerías o cosas de esas, tienen que pasar al Tribunal del Santo Oficio. En particular en el caso de Tabasco, ¿por qué? Porque el Tribunal del Santo Oficio, la Santa Inquisición, a diferencia de lo que creemos normalmente, no tiene potestad sobre los indios, ¿sí? Los indios son atendidos por la Inquisición episcopal, pero en Tabasco, recordarán ustedes que según los estudios de Ciprián Cabrera, la población indígena disminuyó muy rápidamente, ¿no? Y en aproximadamente 40 años, dice, prácticamente el 90% de la población había desaparecido, entonces vamos a tener mucha población afrodescendiente, ¿verdad?, y población mestiza. Entonces
la Inquisición va a tener que ver en el caso de Tabasco muchísimo más que lo que tuvo que ver en el caso de Yucatán, ¿no? Además es muy interesante porque eso va a dar origen a los pleitos por quién dirige Tabasco, si es desde el obispado de Chiapas, como se hizo hasta tiempos de Fray Tomás Casillas, o desde el obispado de Yucatán, y se están peleando a Tabasco nada más ni nada menos. ¿Por qué? Porque los indios no diezman, pero los que no son indios sí, y la iglesia vive de los diezmos. Entonces, por eso les interesaba tener Tabasco, no porque tuvieran particular interés en la evangelización del territorio tabasqueño, sino que era un territorio particularmente rico comparado con Yucatán por la cuestión de los diezmos que se pagan con cacao. Es importante reflexionar el lado positivo y negativo de lo que ha construido la historia de lo que ahora es México, mencionaba el investigador Mario Humberto Ruz en su conferencia que tuvo lugar en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, como parte del ciclo de conferencias La Conquista, Disrupción Histórica y Socioambiental. Agradecemos su compañía a lo largo de este programa especial. Soy Stephanie Pérez y lo invito a que continúe viendo TV UJAT. Hasta la próxima.